Ellos pensaron que no me presentaría. Pensaron que la vergüenza sería suficiente para mantenerme lejos. Me quedé mirando la invitación por casi una hora. Estaba ahí, sobre el escritorio de metal, como si no supiera el peso que cargaba. Un sobre blanco, bordes grabados, mi nombre impreso completo. Teniente General Rebecca Cole. Quien la envió claramente usó una lista sin saber que yo ya no era Rebecca para esa familia desde hacía años. El sello en la parte trasera seguía intacto, pero yo ya sabía lo que había dentro. Había escuchado susurros, reenvíos de correos que llegaron a mi asistente y un comentario suelto de un antiguo compañero de clase. Pero no fue real hasta ese momento. Hailey se casaba. Y no solo eso, se casaba con el Major Andrew Foster. Ironía era quirúrgica. 6 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que la voz de mi madre cruzó las fronteras estatales para encontrarme. Ni un cumpleaños. Ni un pésame cuando mi segunda misión casi me deja sorda. Solo silencio. Y ahora esto. Este elegante golpecito en las costillas, firmado no con cariño ni calor, sino con una sola palabra, escrita con esa letra tan familiar. Compórtate. La base en Stuttgart estaba inusualmente tranquila esa tarde. Afuera, de mis aposentos, el viento empujaba el mástil de la bandera haciéndolo crujir con desafío. Adentro, el cuarto conservaba esa esterilidad propia de la disciplina, esa misma disciplina sobre la cual había construido mis cimientos. Una cama de acero, una fila de uniformes impecables, un baúl cerrado con llave cuyo contenido nadie debía tocar. Di vuelta la invitación entre mis manos como si pudiera transformarse. Cuando golpearon la puerta, fue con un doble toque firme. Simmons entró sin esperar permiso. «General», dijo echando una mirada al sobre. «Me enteré. Claro que...» Sí. Simmons tenía oídos como radar y la paciencia del granito. Se sentó sin pedirlo. No hablábamos mucho de asuntos personales, pero él me conocía desde que yo era una capitana recién ascendida, con demasiada dureza y muy poca confianza. «¿Vas a ir?», preguntó. No respondí. Solo deslicé la invitación por la mesa. Él la levantó, entrecerró los ojos para leer las letras doradas y soltó aire por la nariz. «Foster», dijo para sí mismo. «Es el chico que sacaste del cráter en Helmand, ¿no?» «El mismo», respondí con voz firme y cortante. Simmons se recostó en su silla. «Le salvaste la vida. Y ahora se casa con tu hermana». El silencio entre nosotros no fue incómodo. Era familiar, como todo en mi vida. Decía más que las palabras. Simmons no insistió, solo esperó. «¿Tú crees que debería ir?», pregunté finalmente. Me estudió un instante. «Depende. ¿Vas a pelear una guerra o a enterrar un fantasma?» Reí. No una risa ligera, sino de esas que reconocen una cicatriz. «Quizás solo mirar cómo arde uno». Él no sonrió. «Entonces ve. Pero no lleves tus estrellas como armadura. Llévalas como memoria. Para que recuerden quién te volviste sin ellos». Sus palabras se quedaron conmigo incluso después de que se fue. Coloqué la invitación otra vez sobre el escritorio y caminé hacia la ventana angosta que daba al campo de entrenamiento. Una nueva generación de reclutas corría ejercicios, entusiastas, ruidosos, sin saber nada. Los envidié por un momento. Una ráfaga de viento sacudió el vidrio. En algún lugar abajo, un sargento gritó una orden y alguien respondió a todo pulmón. «Señor, sí, señor», con ese fuego ciego que yo ya había extinguido hace tiempo. Fui al armario, bajé mi uniforme de gala, el mismo que no usaba desde el funeral, el mismo en el que no me dejaron hablar. Lo extendí sobre la cama, alisando las mangas como si fueran viejas heridas. Ese día volvió más nítido de lo que esperaba. Enterraron a mi padre con todos los honores. Banda de la Marina. Salva de 21 disparos. Pero nadie me guardó un asiento en la primera fila. Mi madre se sentó entre Hailey y el tío Roy, con los labios apretados en esa línea agria y cortante que le conocía tan bien. Cuando me acerqué, no levantó la vista. Hailey me miró brevemente, con ojos que no revelaban nada, y luego volvió al frente como si yo no fuera más que un uniforme fuera de lugar. Me quedé de pie todo el tiempo. Después, Barbara Cole puso una sola mano en mi antebrazo y dijo: «No deberías haber venido con el uniforme. Parece que intentas opacar a la familia». La familia.
Recuerdo que no dije nada. Solo me alejé. Y no volví a mirar atrás. Y ahora, aquí estaba, 6 años y 2 continentes después, sosteniendo una invitación de boda que parecía una tregua disfrazada de obligación. Andrew Foster. No era solo el matrimonio lo que dolía. Era que él, de todas las personas, se uniera a la mujer que, una vez me dijo, y en un informe oficial, ni más ni menos, que yo era una vergüenza para el apellido Cole. Pensé en esa noche en Helmand. La explosión, el polvo, el metal retorcido, la pierna de Andrew casi arrancada. Me arrastré por campo abierto para alcanzarlo. Sangre en mi boca, esquirlas en mi hombro. Aún tengo la cicatriz, él susurró. Te lo debo. Antes de que lo evacuaran en helicóptero. Y ahora se casaba con Hailey. Me senté y abrí mi portátil. Horarios de vuelo. Richmond, Virginia. Una escala en Frankfurt. Elegí el vuelo nocturno. Silencioso. Anónimo. No informé al comando de la base. Ni siquiera le dije a mi conductor. La confirmación del boleto llegó a mi correo 30 segundos después. No iba para ser bienvenida. Iba para que, por primera vez en años, me vieran. Hace 3 años, saqué a Andrew Foster de un campo minado activo. En 2 semanas, se casará con la mujer que me destruyó. La ironía chorreaba como sudor a través de los recuerdos. Todavía lo escucho. El chasquido crujiente del estático por los radios, la inhalación aguda antes de que alguien susurrara, «¡Mierda! ¡Eso es una mina!» Y luego el grito agudo de mi propia voz, más fuerte de lo que la recordaba. «¡No te muevas, Andrew!» Se congeló, el polvo pegado a su piel, la placa metálica sobre la que había pisado apenas visible bajo la tierra. Él no se atrevía a respirar. Yo tampoco. Nos miramos desde unos 3 metros de puro infierno abierto. En ese silencio tenso, algo no dicho pasó entre los dos. Él sabía que estaba muerto, y yo no iba a permitirlo. No recuerdo el dolor, solo el arrastre, los codos raspándose en la grava, cada respiración con sabor a ceniza. La desactivé con unos dedos que no dejaban de temblar. Cuando hizo clic y salió del modo armado, Andrew lloró bajito. Nunca lo mencioné en el informe. Ahora, estaba sentada en el asiento 3C de un vuelo de Lufthansa de Stuttgart a Dulles, mirando un cielo que se sentía demasiado suave para la historia que me rondaba la cabeza. El asiento a mi lado estaba vacío. Había pagado extra para asegurarme de eso. La azafata sonrió al ver las cintas en mi blusa. Me ofreció champán. Pedí agua. En algún punto sobre el Atlántico, cerré los ojos. No para dormir. No podía, sino para bloquear el peso de lo que me esperaba al aterrizar. No era guerra, no era combate. Era algo más complicado, más familiar. Familia. El avión aterrizó 20 minutos antes de lo previsto. Dulles olía a desinfectante demasiado usado y a cera recién aplicada. Pasé por aduana sin problemas. Mi identificación militar me abrió paso como el viento. Apenas puse un pie en la zona de llegadas, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo dejé sonar por orgullo, pero la curiosidad ganó. «¿Hola?», dije, con voz neutra, indescifrable. «Vaya, vaya. ¿En serio viniste?» Era Hailey. Su voz no había cambiado. Seguía teniendo ese tono dulce y cantadito, con un núcleo de acero. Ella podía hacer que un cumplido sonara como una acusación. «No, dije que venía a celebrar», respondí, ya caminando hacia las escaleras mecánicas. «No dijiste nada en 6 años», dijo, demasiado animada. «Así que esto es progreso». No había disculpa en su tono, ni siquiera una duda. «Vine porque me invitaron», dije. «Claro, porque mamá te hizo sentir culpable». No respondí. Pausa. Luego canturreó. «Bueno, Andrew está emocionado por verte. Ustedes siempre tuvieron química». Me detuve a la mitad de la cinta transportadora. «No tiene gracia». «No lo decía en broma», respondió. Pero pude escuchar la sonrisa en su voz. La misma que usaba en los bailes escolares cuando les decía a los profesores que yo estaba pasando por una fase. Esa misma inocencia perfectamente actuada que escondía sus garras más afiladas. «¿Eso era todo?», pregunté. «Solo quería asegurarme de que no aparecieras con el uniforme completo. No es muy festivo». Terminé la llamada sin responder. Afuera, Virginia florecía en plena primavera.
El camino hacia Alexandria cruzaba vecindarios llenos de dogwoods y cerezos en flor. Las calles estaban limpias, las aceras recién barridas. Parecía una postal enviada para probar que la vida era perfecta. No tomé la autopista. Dejé que el auto serpentease por las calles secundarias por donde solía andar en bicicleta, cuando aún era Becky. Cuando las rodillas raspadas y el orgullo, herido eran las peores heridas que cargaba. Al llegar al cul-de-sac de mi madre, vi a la señora Langford, la vecina de siempre, con sus hortensias perfectamente podadas y esos ojos que siempre veían demasiado. Estaba regando su jardín, con seat la manguera enrollada a sus pies como un signo de interrogación. Entrecerró los ojos al ver el auto, ladeando la cabeza. «¡Rebeca!», llamó. Salí, ajustando el bolso sobre un hombro. «Hola, señora Langford», parpadeó. «Vaya, qué cosas. ¿Sigues en el ejército?». Sonreí sin mostrar los dientes. «Sí, señora», asintió, lentamente, sus ojos recorriendo mis insignias, mi postura, mi silencio. Pensé que tal vez, bueno, ya sabes, que lo habrías dejado, después de todo. «Algunos nos quedamos», dije, y pasé junto a sus arbustos sin esperar respuesta. La casa de los Cole estaba tal como la recordaba, demasiado perfecta, demasiado pulida, demasiado silenciosa de forma sospechosa. Las contraventanas recién pintadas, la entrada impecable, sin señales de desgaste ni abandono. Solo la luz del porche parpadeaba ligeramente, como si hasta la electricidad contuviera la respiración. Timbre, pausa, luego pasos. La puerta se abrió y lo primero que sentí fue el olor. Limpiador de limón, la firma de mi madre. Cada superficie de esa casa había sido fregada hasta brillar con desaprobación. Bárbara estaba allí, con pantalones beige y una blusa con cuello de perlas. Su cabello recogido con perfección, ni un solo pelo fuera de lugar. Sus ojos recorrieron mi uniforme. El silencio entre nosotras se volvió más denso. «Por favor, no arruines esto para Hailey». Antes, me decían que mi silencio era una falta de respeto. Ahora lo llaman conveniente. El comedor no había cambiado. Ni la lámpara de cristal, ni la vajilla, ni la tensión que vibraba bajo la mesa de caoba pulida. 15 sillas, 14 cuerpos, un campo de batalla disfrazado de reunión familiar. Me quedé un momento en el umbral, observándolos. Bárbara revoloteaba entre copas de vino y servilletas como si preparara la mesa para la realeza. Sus aretes atrapaban la luz, pequeñas anclas doradas, un guiño al servicio de mi padre. Hailey ya estaba sentada, impecable, con una blusa de seda, riendo demasiado fuerte por algo que dijo nuestro primo Grant. Él no era gracioso, pero sí lo suficientemente encantador como para que nadie lo notara, excepto yo. Yo lo notaba todo. Mi asiento me esperaba al otro extremo. No junto a Hailey, ni siquiera en el centro donde pudiera salir en las fotos familiares que seguramente tomarían después. No, el mío estaba junto al aparador, donde el calor de la cocina me rozaba la nuca y las conversaciones rara vez llegaban. Saqué la silla. Chirrió. Hailey alzó su copa. «Por la familia», anunció. «Por nuevos comienzos», añadió Bárbara, lanzando una mirada que tal vez iba dirigida a mí. O quizás a través de mí. «Por el mayor Foster y la futura esposa», dijo el tío Dean. Ni una mención a mí. Ninguna presentación. Nada de Rebeca ha vuelto. Ni un la teniente general Cole viene desde Alemania. Solo espacio en blanco donde debería haber habido reconocimiento. Tomé un sorbo de agua. El vino aún no me había llegado. Tal vez nunca lo haría. El ex coronel sentado cerca de Bárbara, Wilkins, me miró frunciendo el ceño. «¿Me pareces conocida?», dijo para sí. Bárbara se inclinó rápido. «Oh, Rebeca. Ha estado en el extranjero haciendo trabajo de seguridad». Las palabras golpearon como una bofetada disfrazada de charla casual. «Detalles de seguridad», aclaró Hailey, con una sonrisa. «Ella cuida puertas. Importantes, claro». Unas cuantas risas flotaron por la mesa. No se acercaron a mí. Dejé descansar mis ojos sobre los cubiertos. Un tenedor de ensalada, una cuchara de postre, un cuchillo demasiado romo para cortar piel, pero lo bastante filoso para las apariencias. Mi silencio no era sumisión. Nunca lo había sido. Pero en esta casa, con esta familia, el silencio siempre había sido tratado como una amenaza.
Wilkins volvió a inclinar la cabeza, entornando los ojos. Un momento, Afganistán, 2012. Fob, calma. No parpadee. Sí, señor. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, luego la cerró de nuevo. Miró a Bárbara. Ella negó con la cabeza, apenas perceptible. Él volvió a su plato. Por supuesto. Dejé que el silencio creciera entre el tintineo de cucharas y el carraspeo de gargantas. Nadie me hizo una pregunta. Nadie se detuvo para incluirme. Podría haber sido un fantasma bien vestido, pero incluso los fantasmas dejan un escalofrío. El camarero finalmente llegó a mi lado de la mesa con el vino. Tomé la copa sin decir una palabra. Hayley se giró hacia mí, con ese brillo en los ojos que le daba el placer de estar en escena. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte, Becky? ¿O estás de guardia para cuidar un silo de misiles o algo así? Una sonrisita se extendió por la mesa. Bebí un sorbo, dejé que se asentara, luego dejé la copa sobre la mesa con lentitud. Las personas a las que protejo, dije, con voz tranquila pero deliberada. Tienen más rango que todos en esta sala juntos. El silencio floreció. No fue fuerte ni molesto, solo quieto. Incluso la lámpara del techo pareció contener el aliento. Nadie se rió. Por primera vez, no sabían dónde ubicarme, y eso los aterraba. Mi nombre no estaba en el plan de asientos. Tampoco mi título. Estaba impreso en cartulina gruesa, nacarada, colocada sobre un caballete de bronce justo en la entrada de la iglesia. Mesa por mesa. Nombre por nombre. Y mientras mis ojos descendían entre primos, acompañantes, antiguos vecinos, no encontré nada. Ni Rebecca, ni General Cole. Solo silencio, impreso en letra floral. Me quedé allí más tiempo del que planeaba, viendo cómo otros invitados pasaban junto a mí, murmurando cortesías, ajustando flores en los trajes, quitándose pelusas invisibles de los hombros. Una mujer con tacones color lavanda se estiró por detrás de mí y tocó el cartel. «Oh, mesa 8, cerca del escenario», chilló a su pareja. ¡Qué suerte! Volví a mirar. Mesa 12, esquina inferior, junto a la salida de emergencia. Claro. Bárbara lo había mencionado esa mañana, como si fuera un comentario casual mientras me pasaba un plato de frutas que no había pedido. Estarás en la mesa 12 fuera de vista. Por el bien de todos. Ni siquiera esperó mi respuesta. Y ahora estaba aquí, con mi uniforme de gala, cintas alineadas, el cabello liso, sujeto con precisión militar, parada como una estatua en la entrada de la iglesia, tratando de no calcular con cuánta intención me habían colocado en los márgenes. La iglesia era hermosa, eso sí. Lirios blancos rodeaban el altar. Cuerdas de violín suaves flotaban desde los altavoces. Una mujer con auriculares ajustaba los lazos de los bancos con precisión quirúrgica. Los vitrales brillaban en dorados y azules suaves. Todo estaba curado, controlado. Yo no era parte de esa curaduría. Bárbara se acercó desde un costado. Un susurro de beige pálido y calidez ensayada. «Te ves bien», dijo, con los ojos escaneando mis medallas, como si pudieran manchar el aire. «Solo recuerda, nada de prensa. Si alguien pregunta a qué te dedicas, solo di que trabajas en logística». La miré fijamente. «Yo comando brigadas». Ella ladeó ligeramente la cabeza. «Y hoy estás aquí como invitada». Antes de que pudiera responder, un fotógrafo pasó rozándome, la cámara haciendo clics. Se detuvo, me miró de arriba abajo, luego giró para tomar una foto grupal de Hayley riendo con 3 damas de honor. El lente no volvió hacia mí. Una voz detrás susurró. «Hace frío. Aquí no». Era uno de los acomodadores, riéndose mientras ajustaba sus gemelos. «O tal vez solo es la madre de la novia», respondí. No dije nada más. La ceremonia fue breve, eficiente. Hayley vestía de blanco como si nadie hubiera cuestionado jamás que lo hiciera. Andrew estaba a su lado, pulcro, correcto, indescifrable. Escaneó las bancas una vez y se detuvo cuando sus ojos se cruzaron con los míos. No sonrió, no asintió, solo me miró, y luego apartó la mirada. Nadie mencionó a la mujer que arrastró su cuerpo sangrante fuera de un campo minado. Aparentemente eso no formaba parte del cuento de hadas. Cuando el sacerdote pidió que la familia cercana pasara para la bendición, me puse de pie por costumbre, por reflejo más que por deseo. Pero la mano de Bárbara ya estaba allí antes de que pudiera moverme,
ligera, suave, como si alisara una arruga en mi chaqueta. Sus dedos descansaron justo debajo de mi codo. Su voz apenas era un suspiro. «No confundamos las cosas», dijo. «Este es el día de Hailey». Miré su mano, luego el pasillo. Hailey y Andrew estaban arrodillados, con la cabeza inclinada. Una fila de familiares los rodeaba. Podría haber caminado hacia el frente. Nadie podía haberme detenido. Pero ese no era el punto. El punto era que ellos creían que yo no pertenecía. Me senté. El violinista comenzó algo sentimental. Algunos invitados se secaban los ojos. Destellos de cámaras iluminaban la escena. En la recepción, mi mesa estaba escondida detrás de una columna, junto a la puerta del catering. La tarjeta decía R. Cole en letra pequeña, sin rango. La servilleta tenía un tono más claro que las otras. ¿Accidente? Tal vez. ¿Mensaje? Probablemente. Un camarero sirvió vino en las copas de todos a mi alrededor, pero saltó la mía. Cuando pregunté, miró su lista y dijo: «Ah, invitada sin alcohol». No lo corregí. Desde el otro lado del salón, Hailey flotaba como una llama de vela. Posaba para fotos, giraba vestida de blanco, besaba mejillas, abrazaba con esa intensidad que solo parecía amor pero siempre se sintió como posesión. Andrew mantenía una mano en la parte baja de su espalda, la otra relajada alrededor de su copa. No volvió a mirarme. En un momento, una mujer me preguntó si trabajaba como seguridad para el lugar. Le dije que sí. Luego comenzaron los brindis. Bárbara levantó su copa. Por el amor y la lealtad, las dos cosas que esta familia valora por encima de todo. La sala soltó una risa educada. Hailey sonreía radiante. Andrew cambió el peso de un pie al otro. Tomé un sorbo del vino que finalmente me había servido yo misma. Sabía caro y vacío. Fue en ese instante que lo supe. No me consideraban parte de la familia, pero estaban a punto de descubrir qué clase de familia es la que yo comando. Solo es una guardia de puertas. «¿Quién la querría?», dijo mi hermana frente al micrófono. La sala se rió. No fue una risa suave, fue cortante. De esas que te atraviesan antes de hacer eco, de las que se quedan mucho más de lo debido, de las que yo solía escuchar en los vestidores, en las mesas de cena, detrás de puertas cerradas que se suponía no debía abrir. Esta solo tenía mejor iluminación y vino más fino. Hailey estaba en el centro del salón de baile, resplandeciendo bajo las lámparas de cristal. Su vestido brillaba como si todo el evento hubiera sido diseñado alrededor de ella. Sostenía el micrófono en una mano y la copa de champán en la otra, equilibrada como una reina con su corona y su cetro. Todas las miradas estaban sobre ella. Vivía para eso. «Pensar que», dijo dulcemente, escaneando el salón, «incluso mi hermana mayor logró venir esta noche, viajando desde quién sabe dónde esté estacionada ahora, guardando puertas para los grandes». Sonrió, girándose ligeramente hacia mi mesa. Todos aplaudieron a la centinela silenciosa de nuestras vidas. Risas, algunos aplausos educados. 1 o 2 invitados se removieron incómodos en sus sillas, pero la mayoría solo sonrió y levantó sus copas, ajenos o, peor aún, cómplices. Bárbara intervino desde su mesa, su voz sonó con la nitidez de la autoridad. «Es la vergüenza de esta familia, pero al menos llegó puntual». Eso fue lo que desató todo. El salón entero se inclinó hacia la burla. Me puse de pie, no bruscamente, no con rabia, sino lenta, firme, como algo inevitable que se despliega. Andrew ya me estaba mirando. No se había reído, no había sonreído. Solo observaba como quien ve una tormenta formándose sobre un lago tranquilo. La sonrisa de Hailey vaciló por medio segundo, apenas perceptible. Entonces levantó el micrófono de nuevo. «Oh, vamos», rió. «Es una broma. Relájate, Rebecca. Siempre te tomabas todo tan en serio». Y Andrew se movió. Dio un paso al frente, deliberado, sin apuro, sin duda, solo decidido. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todos los fotógrafos giraron sus lentes hacia él, capturando un momento que no estaba en el guión. Caminó a través del salón, entre mesas con viejos comandantes, amigos de la academia, primos lejanos con trajes a medida.
Cada paso retumbaba. Al llegar hasta mí, se detuvo a un solo paso de distancia. Luego saludó. Un saludo militar firme, nítido, preciso. El tipo de saludo que no se da a una hermana o a una amiga o a una broma. «Señora», dijo Andrew, con voz firme y clara, «le pido disculpas por mi esposa». Luego se giró hacia el salón, aún con la mano en alto. «Ella», dijo, «es la general de división Rebecca Cole. Mi oficial al mando». Hubo un jadeo colectivo, no un susurro. Un jadeo audible, general, como si todos los trajes del salón hubieran perdido su apresto al mismo tiempo. Yo no me moví. Hailey tambaleó en su sitio. El micrófono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe hueco. Dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, y se desmayó. Bárbara se levantó de golpe, derramando una copa de champán. «Rebecca», empezó a decir, pero la palabra se deshizo en un suspiro entrecortado. Y yo ni siquiera parpadeé. Nadie hablaba, no porque no supieran qué decir, sino porque cada palabra que emitieran sería admitir lo que habían hecho. El salón se quedó sin aire, como si hubiera tragado una mina. El silencio se pegó a las paredes, se metió en los pliegues de los manteles, se posó en cada copa de champán sin tocar. La orquesta había detenido su melodía a mitad de compás. Los tenedores se congelaron en el aire. Los invitados parpadeaban, como si hubieran olvidado cómo. Yo seguía de pie. Andrew también. Había terminado su saludo, su mano ahora bajada a un costado. Dedos firmes, espalda recta. Una declaración, no un gesto, no una súplica. Una verdad tallada en el centro de la noche. General de división Rebecca Cole. Mi nombre no había sido pronunciado por nadie en esa sala en años. No con respeto, no con peso, no así. La mano de Bárbara se movió hacia una servilleta. Esta cayó al suelo con un susurro. No se agachó a recogerla. Sus ojos me buscaban, desesperados por encontrar una salida, una sombra, una negación. Pero no había. Hailey se dejó caer, más que sentarse, en su silla. Su rostro estaba pálido y congelado, los ojos enormes, como si la realidad aún no hubiera alcanzado a su cuerpo. Los labios entreabiertos, sin formar palabras. La mujer que acababa de actuar para 100 invitados, que había orquestado una noche entera a su alrededor, ahora parecía una niña acorralada por algo demasiado grande para nombrar. Nadie se movía, entonces alguien lo hizo. Desde la segunda fila de mesas, cerca del bar de vinos y del cisne de hielo tallado, un hombre con blazer azul marino se puso de pie lentamente. El coronel Reirden, retirado, pero aún con filo en los hombros. Había comandado el batallón de SIN, Ingeniería 73, cuando yo era teniente, cuando aún tenía tierra en los dientes y algo que demostrar. Se cuadró, levantó la mano derecha y me saludó. Un saludo limpio, deliberado. El aire se hizo más espeso. Un segundo hombre se puso de pie. El general Park, quien alguna vez dio clases en West Point. Luego una tercera, una mujer de unos 50 años cuyo nombre no sabía, pero cuya postura la delataba. Ejército, carrera. Y luego un cuarto. 4 saludos. Sin dramatismo, sin ensayo, solo reconocimiento. Silencioso, cortante. Bárbara por fin encontró su voz. «Este no es el momento», empezó a decir con la voz temblorosa por debajo de la superficie. Pero nadie la miró. Todos los ojos estaban en mí ahora. No porque lo hubiera pedido, no porque lo exigiera, sino porque el salón había sido retejido, célula por célula, y cada hilo apuntaba hacia aquí. Sentía el peso, la incomodidad, la vergüenza, la recalibración, mientras las personas se preguntaban internamente, ¿es esta la misma mujer? Hailey se burló. La que despreciamos. Todos estaban reescribiendo mentalmente, desesperados por salvar alguna versión de sí mismos que no hubiera reído 2 minutos atrás. Andrew dio un paso atrás, cediéndome el espacio sin decir una palabra. Yo no me moví. No tomé el micrófono. No levanté la voz. Solo me quedé ahí, y eso bastó para incomodarlos. Cuando mi madre finalmente me llamó por mi segundo nombre, casi no lo reconocí. «Ella», dijo suavemente, como probando si la palabra flotaría en el aire. «¿Podemos hablar?» Estábamos en el salón del hotel, reservado para los huéspedes de alto nivel que preferían susurros a multitudes. La habitación estaba envuelta en sombras aterciopeladas
y el silencio clínico del dinero. Una sola lámpara iluminaba nuestra mesa. El café, entre nosotras, se había enfriado. Nadie lo había tocado. Olía a quemado. No me llamaba por mi nombre desde hacía más de una década. Solo me decía tú, o la hermana de tu hermana. Ahora, de repente, buscaba una calidez que no se había ganado. No la corregí, solo esperé. Bárbara alisó. Su blusa con un gesto ensayado. Sus perlas estaban perfectas. Su postura también. Pero el filo de su voz se había suavizado. No había venido a regañar. Había venido a manipular. Vaya forma de hacer una declaración, dijo. No respondí. Me ofreció una sonrisa ensayada, de las que usaba para reuniones de iglesia o fotos en los periódicos. La prensa está hablando, ¿y no todo es halagador? Seguí, en silencio. Tocó con las uñas la taza de porcelana. No estábamos preparadas para ese momento, Rebeca. Nadie lo estaba. Ni siquiera tu hija, que se desmayó. Pregunté con frialdad. Bajó la vista. Eso no fue... Hailey tiene ciertas sensibilidades. ¿A la realidad? Pregunté. Mi voz no subió. No necesitaba hacerlo. Bárbara exhaló bruscamente. No vine a pelear. Entonces, ¿para qué viniste? Se descolocó de golpe. Dudó. Pensé que tal vez estarías dispuesta a dar una declaración a los medios, solo para aclarar que... Bueno, que no entendíamos completamente tu rol. Parpadeé. ¿Quieres que emita un comunicado de prensa? Dije lentamente. ¿Para limpiar tu incomodidad? Bárbara se inclinó ligeramente hacia adelante, la urgencia asomando bajo su máscara. No es una mentira, solo contexto. Siempre. Hemos valorado la discreción, y ahora la gente está haciendo preguntas sobre la boda, sobre los comentarios de Hailey, sobre... vaciló, sobre nosotros. La miré fijamente. Ella continuó, más rápido ahora. ¿Sabes cómo se propagan estas cosas? Un par de frases sacadas de contexto y de pronto es un escándalo. La carrera de Hailey, la reputación de nuestra familia, todo podría malinterpretarse. Casi me reí, pero salió como un suspiro atrapado en vidrio. ¿Quieres que ayude a preservar la ilusión? Repetí. El rostro de Bárbara se endureció apenas. Estaba protegiendo a la familia. No, dije, tranquila pero firme. No protegiste a la familia. Borraste a una hija. El silencio cayó, entre nosotras como polvo sobre muebles viejos. Ella apartó la vista, pestañeando más rápido de lo habitual. ¿Tienes idea? Continué. ¿De lo que es ver a tu propia madre fingir que no existes? Ser borrada de tu propia sangre. Sus dedos se apretaron contra el borde de la taza. Noté que temblaba ligeramente. La primera grieta. Tomé decisiones, dijo por fin con voz baja. Algunas fueron imperfectas, pero nunca dejé de importarme. Solo dejaste de llamar. Bárbara alzó el mentón como si intentara recomponerse. Si nos lo hubieras dicho... Lo hice. Solo que no querías escucharlo. Querías una hija que sonriera y se quedara pequeña. Abrió la boca, pero luego la cerró de nuevo. El silencio ahora era distinto. No defensivo, sino expuesto. Entonces, hizo algo que no había visto desde que tenía 10 años. Extendió la mano hacia la mía. El movimiento fue vacilante, sus dedos flotando justo por encima de la mesa, esperando, como si al tocarme el tiempo pudiera doblarse sobre sí mismo. La dejé quedarse ahí, suspendida en el aire. Dijo que nunca quiso herirme, pero personas como Hailey no necesitan apuñalar. Susurran y dejan que el cuchillo caiga solo. Nos reunimos en la cafetería al lado del vestíbulo del hotel, del tipo diseñado para silencios educados y té demasiado caro. La luz de la mañana se filtraba por las enormes ventanas, bañando todo con ese resplandor suave y desorientador que hace que la realidad parezca menos sólida. Algunos huéspedes rondaban con portátiles y capuchinos. Nadie nos miraba. Hailey llegó 10 minutos tarde, con las gafas de sol aún puestas a pesar de estar en el interior. Su cabello recogido en un moño bajo que gritaba «Estoy compuesta», aunque sus manos traicionaban un leve tic nervioso. Se deslizó en la cabina frente a mí y ofreció una sonrisa tan tensa que parecía pegada con pegamento. Bueno, exhaló. Eso fue... dramático. No dije nada. Ella carraspeó. Mira, anoche me pasé, fue solo una broma, lo del guardia en la puerta.
Honestamente, no pensé. Ese es el problema, la interrumpí cruzando las manos sobre la mesa. Nunca piensas, escribes guiones. Ella parpadeó detrás de sus gafas. ¿Perdona? Saqué una hoja de papel de mi portafolio de cuero. Gruesa, algo arrugada. Llevaba el sello oficial de la División de Asuntos Públicos del Departamento del Ejército. Arriba, el remitente estaba tachado. Abajo, una fecha de hace 7 años. Holly la dio la cabeza, divertida. ¿Qué se supone que es esto? Una denuncia, dije. Enviada a la línea de denuncias del ejército. Me acusaba de falsificar detalles de despliegue, decía que exageré mi papel en Helmand, que mi estrella de bronce era política. La sonrisa de Hailey se congeló. Nunca he visto eso. Por supuesto que sí, respondí con calma. Tú lo escribiste. Eso es absurdo. Bufó. Es anónimo. Cualquiera pudo enviarlo. Deslicé una segunda página. Esta, de un programa de análisis lingüístico de la milicia. Coincidencia del 96%, dije. Densidad de frases y algo más. Irregardless. Nadie con acreditación usa esa palabra, pero tú sí. Incluso en ensayos escolares. No dijo nada. Lo enviaste 2 meses antes de que me saltaran para mi primer ascenso a general de brigada. No tuve explicación, ningún cargo. Solo silencio. Mi expediente se congeló por casi un año. Hailey se removió en su asiento. Estaba enojada, dijo finalmente. Siempre fuiste la estrella, la soldado, el orgullo de papá. Todos nos comparaban. Solo quería espacio para respirar. Así que intentaste enterrarme viva. Abrió la boca para protestar, pero no la dejé. Me destruiste para brillar más. La miré fijamente. Pero olvidaste que yo no brillo. Yo ardo. Pensé que solo era el novio. Resultó que ha estado cargando mi silencio como una deuda. El bar de la azotea estaba casi vacío. De esos lugares diseñados para duelos privados disfrazados de conversación tranquila. Unos pocos clientes sorbían sus tragos en las esquinas, las luces de la ciudad parpadeando abajo como promesas rotas. El viento tironeaba suavemente del borde de mi chaqueta. No me senté. Andrew ya estaba allí, apoyado en la barandilla con un vaso de algo ámbar a medio terminar. No parecía un hombre que acabara de decir acepto. Parecía un hombre dándose cuenta de lo que acababa de hacer. No pensé que vendrías, dijo sin volverse. Preguntaste. Respondí. Asintió lentamente. No significaba que dirías que sí. Di un paso más cerca. Se veía mayor de Minetzengrad lo que recordaba. No en su cara, sino en su postura. Más cansado, menos blindado. ¿Quieres hablar de Hellman? Pregunté. Se giró para mirarme. Me salvaste la vida. Eso ya es historia. No para mí. El silencio se estiró entre nosotros. No incómodo, ni hostil. Solo lleno. ¿Ella lo sabe? Pregunté. Negó con la cabeza. Nunca le conté a Hailey lo del campo minado. Lo que hiciste. Sabía que lo torcería. Lo convertiría en otra fábula de cómo su esposo casi muere sirviendo y ella lo apoyó. Ella convierte las historias en armas. La tuya merecía algo mejor. No respondí. Él volvió a mirar hacia la calle. Seguí tu carrera en silencio. Cada ascenso, cada discurso. Recorté el artículo cuando conseguiste la segunda estrella. Nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque te lo debía. Y porque te respetaba más que a cualquier persona que haya conocido. Respiré hondo. Entonces, ¿por qué casarte con ella? Guardó silencio por un largo rato. Porque era fácil. Porque los Cole ofrecían un tipo de vida que parecía limpia, ordenada. Estaba cansado de casi morir. Quería sentirme segura, pero ella no es seguridad, es estrategia. Él soltó una risa suave. Sí, me di cuenta de eso como una semana después del compromiso. Lo observé por un momento. Sabes que ella fue quien envió el informe, ¿verdad? El que frenó mi primer ascenso. Cerró los ojos. Siempre lo sospeché, pero no quería estar seguro. Yo lo estoy. Apretó la barandilla con más fuerza, los nudillos poniéndose blancos. Me levanté anoche, dijo, porque si no lo hacía, me convertiría en uno de ellos. Me miró. Luego me miró de verdad, y por un momento vi al hombre que saqué, de la tierra, no roto, sino cargado.
No le dije gracias. Solo le dije, no dejes que mi nombre proteja el tuyo nunca más. Trataron de definirme en susurros. Decidí hablar lo suficientemente alto como para hacer eco. El aeropuerto Reagan National siempre olía a café y prisa. Ruedas rodando, anuncios de puertas, el zumbido de extraños intentando estar en otro lugar. Me gustaban los aeropuertos. No hacían preguntas, solo revisaban identificaciones y seguían adelante. Estaba 20 minutos antes de mi vuelo, vestida de civil, el cabello suelto, el bolso colgado del hombro. No tenía intención de ser vista. Debí saberlo mejor. Estaba a medio camino del punto de seguridad de la TSA cuando estalló el primer flash. Luego otro. Después llegaron las voces. Agudas, superpuestas, inevitables. General Cole, ¿puede dar un comentario sobre el incidente en la boda? Señora, ¿sabía usted que la novia haría esa declaración? ¿Es cierto que el novio sirvió bajo su mando? Me detuve solo un instante para respirar. Eso fue todo lo que necesitaron. De pronto estaba rodeada. Un semicírculo suelto de micrófonos, teléfonos y rostros ansiosos intentando equilibrar la curiosidad con el respeto. Un oficial de seguridad se adelantó, pero levanté la mano. No ahora. Aún no. Vi un podio a un lado, de esos endebles, cerca de la bandera y folletos turísticos pasados de moda. Caminé hacia él. Nadie me siguió al principio, como si no supieran si iba a hablar o a explotar. Cuando me giré para enfrentarlos, se callaron casi al instante. Sé por qué están aquí, comencé. Y sé lo que quieren. Una cita, una reacción, un titular. Algo lo suficientemente filoso para cortar, lo bastante suave para vender. Esperaron. Sostuve sus miradas una por una. No soy el fracaso de mi familia, dije, con voz firme. Soy su silencio hecho visible. El ambiente cambió. La prensa parpadeó. Nadie escribía todavía. Estaban escuchando. Durante años. Continué. Serví a mi país mientras era borrada de mi propia historia. Llevé uniforme mientras me decían que manchaba el apellido. Gané mi rango con sangre, no con aprobación. Alguien murmuró. ¡Carajo! Saqué una hoja de mi chaqueta, el informe de misión aún tibio de la impresora de esa mañana. A partir de hoy, dije, estoy lanzando la Fundación Resiliencia. Es una red de apoyo y recurso legal para personal militar cuyas carreras han sido dañadas por traiciones personales, por familia, cónyuges, incluso amigos. Porque a veces, las heridas más profundas vienen de quienes dicen amarnos. Un segundo de silencio, luego un clic de cámaras retomando su ritmo. Esto no se trata de venganza, dije. Se trata de visibilidad. Si has sido borrado, marginado, manipulado, desheredado, te vemos. Aún sirves. Aún importas. La primera mano se alzó. Una reportera cerca del fondo. Asentí. General, ¿está diciendo que su familia saboteó su carrera? Me encogí de hombros. Apenas. Pueden conectar los puntos por sí mismos. Yo ya conecté los míos. Más murmullos, más notas escritas, pero aún sin caos. Solo gravedad. Un cadete joven. No debía tener más de 19 años. Dio un paso al frente desde el borde de la multitud. Su uniforme estaba impecable, nervioso. Se puso en posición de firmes. Saludó. Yo devolví el saludo. No se dijeron palabras entre nosotros. No hacían falta. Me giré hacia la puerta de embarque. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje, en letras mayúsculas al inicio. Pentágono. Necesitamos hablar. Querían que me callara. Nunca imaginaron que me convertiría en política. La sala de prensa del Pentágono estaba más fría de lo que recordaba. No por temperatura, sino por espíritu. Alfombrada en azul marino, revestida en madera pulida y adornada con emblemas americanos que brillaban bajo la luz institucional. Era una sala donde las decisiones se tomaban con lenguaje apretado y sonrisas aún más rígidas, donde el poder no necesitaba alzar la voz porque ya resonaba en cada rincón. Yo estaba de pie detrás de un atril de acero, con las manos apoyadas suavemente a los lados, respirando con calma. La pantalla de presentación detrás de mí brillaba con un título simple: El Protocolo de Protección de la Resiliencia. Filas de altos mandos y civiles llenaban los asientos frente a mí. Generales, asesores políticos, analistas civiles, y al final de la primera fila, un hombre con barras plateadas y un ceño escéptico, el almirante Kshner.
El tipo de hombre que aún decía «está emocional» cuando una mujer alzaba la voz, pero llamaba a un oficial hombre apasionado por hacer lo mismo. Comencé. Este protocolo aborda una fractura no dicha en nuestra cadena de mando. Oficiales y personal alistado que sufren traición personal por parte de sus esposas, familias o redes internas a menudo callan. Sus carreras se estancan. Su reputación se mancha. El sistema se encoge de hombros. Perdemos soldados no por la guerra, sino por la traición. Diapositiva 1. Datos de retención. Diapositiva 2. Quejas internas que nunca escalaron. Diapositiva 3. Tendencias suicidas vinculadas a la difamación de carácter. Actualmente, nuestra respuesta es reactiva, en el mejor de los casos. Mi propuesta es un protocolo de 3 niveles: representación legal, apoyo psicológico y protección de carrera, todo activado inmediatamente tras una violación verificada. Se oían murmullos ahora, en su mayoría del enlace civil que asentía y tomaba notas. Los altos mandos seguían con los brazos cruzados. Una mano se alzó. El almirante Kshner, con respeto, General Cole, dijo: «Esto suena más personal que estructural». Sonreí ligeramente. No con frialdad, con precisión. «Todo lo político es personal», dije. «O es propaganda». La sala se quedó inmóvil. Dejé que el silencio trabajara para mí, no como un arma, sino como gravedad. No me apresuré a llenarlo. No necesitaba. Tenemos protocolos para el trauma de batalla, para la pérdida en combate. Pero ¿qué hay de la traición de quienes se supone que son seguros? Cuando tu madre filtra tu historial, cuando tu hermana anónimamente destruye tu autorización, cuando una pareja intercambia tu confianza por atención, no son chismes, son amenazas operativas. Un coronel joven en el fondo tecleaba furiosamente en su tableta. Un analista civil se inclinó hacia adelante, asintiendo. Kshner no volvió a hablar. Cerré la presentación con una sola frase. Entrenamos a nuestra gente para sobrevivir a la guerra. Es hora de que enseñemos a la institución a defenderlos de la paz. Y retrocedí. La sala no estalló, no aplaudió. Así no funcionan las salas de poder. Pero el subsecretario de Defensa se inclinó, entrelazó las manos sobre la mesa y dijo con calma: «La vamos a financiar». Eso fue suficiente. Eso lo fue todo. Solían decir que yo era la vergüenza de la familia Cole. Así que dejé atrás el apellido. Pero me quedé con las lecciones. El jardín delantero estaba en plena floración. Narcisos bordeando el camino. Hortensias explotando, como si tuvieran algo que demostrar. Era igual a como lo recordaba, y sin embargo, más pequeño. Menos imponente. El césped siempre fue el orgullo de Bárbara. Una metáfora podada de orden y control. Me detuve al borde, observando cómo se movían las cortinas de la sala. Me había visto venir. Cuando abrió la puerta, Bárbara no llevaba perlas, ni lápiz, labial. Solo un cardigan pálido y una blusa con botones que no combinaban del todo. Su cabello era más delgado ahora, recogido en algo que intentaba ser un moño, pero no lo lograba. Intentó sonreír. «Yo no». «Pasa», dijo. Su voz había perdido filo. ¿Por la edad o la memoria? O tal vez por el esfuerzo de mantener tantas mentiras alineadas. La casa olía a limpiador de limón como siempre, pero debajo había algo más. Un vacío. Como si las paredes ya no intentaran guardar secretos. No fuimos lejos. Solo la sala del frente. 2 sillas, sin té, sin pretensiones. Bárbara se sentó primero. Yo permanecí de pie hasta estar segura de querer estar aquí. Juntó las manos en el regazo y me miró como si temiera que pudiera desvanecerme frente a ella. «No supe cómo protegerte sin borrarte», dijo finalmente. «Eras ruidosa en un mundo que castiga a las mujeres ruidosas». «No era ruidosa», respondí. «Era visible, hay una diferencia». Bajó la mirada. Sus dedos temblaban levemente, traicionando la quietud que tanto se esforzaba en proyectar. «Pensé que si te alejábamos», continuó, «la gente olvidaría. El escándalo se desvanecería. Podrías tener una vida en otro lugar». «No me borraste», dije. «Solo me hiciste inolvidable». Hubo una pausa larga, lo suficiente como para estirarse entre nosotras como un abismo, y luego un crujido suave en las escaleras. Hayley. Estaba a medio bajar, descalza, con una bata atada flojamente, a la cintura.
Sus ojos encontraron los míos. No dijo nada. Yo tampoco. Bárbara lo notó. No ha sido la misma desde la boda. Nunca tuvo que ser nada, dije. Solo existió. Yo tuve que sobrevivir. Bárbara tragó con dificultad. ¿Hay algo que pueda hacer ahora? Sí, dije. No reescribas mi historia. Cuando ya no esté. Parpadeó. Si alguien pregunta por qué no vuelvo a casa, no digas que fui distante. Si preguntan qué pasó, no digas que fue complicado. Diles que tú tomaste una decisión. Y yo también. Bárbara intentó alcanzar algo. Tal vez una mano. Tal vez una versión pasada de mí. Pero yo ya estaba de pie. Tengo un vuelo, dije. Hailey no se movió. Su mano en la barandilla era lo único firme. Caminé hacia la puerta. Mis botas ya no resonaban como antes en ese piso. Curioso lo que el tiempo borra y lo que se niega a tocar. Me fui sin abrazarla. Pero no cerré la puerta de golpe. Eso también fue una elección. La reputación. Es lo que dicen cuando te has ido. El legado es lo que permanece cuando ellos callan. Las sillas plegables no combinaban. Algunas cojeaban. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, iluminando la sala con un brillo democrático. Sin rangos, sin jerarquías. Solo personas golpeadas, un poco dobladas, tal vez, pero no rotas. El centro comunitario olía a café quemado y determinación. Me gustaba. Estaba al frente, con las mangas remangadas justo lo suficiente para mostrar que no estaba allí como general, pero tampoco lo había olvidado. El cartel de la Fundación Resiliencia colgaba torcido detrás de mí, las esquinas sostenidas, por cinta vieja. Pero el mensaje era claro. No borramos a los heridos. Los empoderamos. Unas 30 personas se habían presentado, algunas con uniforme, otras con ropa de calle. Una mujer llevaba una etiqueta que decía simplemente, «Vi», aclaré mi garganta. No son lo que dijeron que eran, comencé. No son inestables, ni dramáticos, ni demasiado difíciles. Son testigos. Y ya no avergonzamos a los testigos. Los entrenamos para liderar. Hubo una pausa. Y luego, una pequeña oleada de cabezas asintiendo. Una joven en la segunda fila levantó la mano. Tendría unos 17 años, nerviosa, pero firme. Mi hermana fue dada de baja el año pasado, dijo. Su comandante dijo que era demasiado emocional para la unidad. Intentó denunciar acoso y, de pronto, tenía una evaluación psiquiátrica en su expediente. Su voz se quebró en la última palabra. Tragó saliva rápido. Todavía tengo las cartas, añadió. Pero nadie quiere tomar su caso. Avancé despacio. Tráelas con nosotros, le dije. Nosotros nos haremos cargo. Exhaló tan hondo que me di cuenta de que no había estado respirando. Alguien al fondo grababa con su teléfono. No me importó. Que grabaran. Esto no era un secreto. Era todo lo contrario. Un hombre de unos 50 se puso de pie. Militar retirado por la postura. Civil por el silencio en su rostro. Mi hijo sirvió bajo un mayor de inteligencia que le dijo que renunciara si no podía. Aguantar como hombre. Lo llamaron inestable cuando se defendió. Su discurso en el Pentágono fue la primera vez que sonrió en meses. Dijo, tal vez ahora sí están escuchando. Asentí una sola vez. Sin dramatismo, solo lo justo. Dígale que no estaba equivocado. Nosotros lo estábamos. La sala vibraba con algo crudo. No era aplauso, no era emoción. Era reconocimiento. Y justo entonces, sonó una notificación en mi el teléfono de alguien. El video se había vuelto viral. 20,000 vistas, luego 50,000, luego los titulares. La mayor General Cole sigue sirviendo sin rendirle cuentas a nadie. Miré la pantalla y luego de nuevo al salón. Que miren. Que por fin entiendan quién he sido siempre. El salón del Simposio Nacional de Defensa latía con una intensidad silenciosa. Filas de sillas se extendían hacia el fondo, un mar de uniformes, trajes y experiencia vivida. Veteranos sentados junto a asesores políticos, sobrevivientes al lado de senadores. Las cámaras flotaban, esperando capturar algo real. El escenario era minimalista. Solo un atril, un vaso de agua y una bandera. No llevé notas. Bárbara estaba en algún lugar del público. No la vi llegar, pero me dijeron que insistió en sentarse cerca del frente.
No trajo a Hailey. Subí al micrófono. El silencio que siguió no fue por protocolo. Fue del tipo reservado para quien ha caminado por el fuego y lo ha hecho parecer niebla. Una vez me dijeron que la sangre es más espesa que el agua. Comencé. Como si ahogarse en sangre doliera menos. Una ola recorrió la sala. La familia, se supone, debe proteger. Ser escudo. Pero a veces apunta al silencio. A veces la traición no viene de un adversario extranjero, sino de quien comparte tu mesa, tu apellido, la pared de tu infancia. El aire se tensó. He aprendido que la traición más peligrosa no es ruidosa, es cortés. Viene con sonrisas, en bodas y silencios en funerales. Viene disfrazada de lealtad, pero exige tu desaparición. Pausé lo justo. Y desaparecí por años. No por vergüenza, sino porque me castigaron por hablar cuando querían que callara. Porque me negué a ser el cuento que ellos necesitaban para sobrevivir. Algunos jadeos, algunas cabezas asintiendo. Bárbara, lo sabía, lloraba. Había practicado tanto el silencio que incluso sus lágrimas eran mudas. Miré el mar de rostros, jóvenes, mayores, uniformados y no. Muchos no vinieron por política, vinieron por permiso, para estar enojados, para ser visibles, para alzar la voz. Eso termina hoy, dije. Estoy trabajando con legisladores para introducir protecciones federales para los que fueron traicionados no por el sistema, sino dentro del sistema. Una ley que reconozca que el sabotaje no siempre viene de afuera. Que la familia, si se convierte en arma, sigue siendo una amenaza. Me aparté un poco del micrófono, dejando que la sala me alcanzara. Una vez fui su secreto, dije. Ahora soy su sentencia. La sala no explotó, exhaló. Un suspiro colectivo tras años de aguantar. Al bajar del escenario, una joven reportera me interceptó cerca del telón. ¿Volvería con ellos alguna vez?, preguntó. No dudé. Nunca me fui de mí misma, respondí. Eso bastó. Antes vivía para ser vista. Ahora aprendí a verme con claridad, y sin pedir permiso. Las contraventanas crujían suavemente con la brisa marina, que traía olor a sal y limones. La luz de la tarde se desparramaba por el suelo de piedra de la cabaña, calentando todo lo que tocaba. Las olas golpeaban suavemente los acantilados de Amalfi, como si la costa misma exhalara. Había pintado toda la mañana. Nada grandioso. Solo pinceladas sobre el lienzo. Color donde antes solo había sombra. El caballete estaba junto a la ventana, frente al horizonte. El cielo sin terminar esperaba con paciencia. No tenía prisa. Aquí no había horarios, ni reuniones, ni fechas límite. Solo el ritmo del mar y las páginas de un diario de cuero que lentamente se llenaban con partes de mí que no sabía que había perdido. El golpe en la puerta llegó pasadas las 4. Era Luca, el niño del pueblo, no mayor de 10 años, con una cesta de pan, aceitunas y un periódico que yo no había pedido. Su sonrisa era desdentada, su curiosidad imposible de contener. Gracias, dije tomando la cesta. Prego, respondió, moviéndose en su sitio. ¿Sora, de verdad fue general? Me detuve. Sonreí. Lo fui. Ahora solo soy alguien que luchó por sí misma. Pareció satisfecho con eso y corrió antes de que pudiera decir más. Dentro, el teléfono vibró. El viejo aparato del ejército. Lo había guardado por costumbre, en un cajón junto a cintas desteñidas y medallas que nunca exhibí. El mensaje era del general Simmons. Rebeca, dijo con voz mesurada. La oficina del presidente quiere nombrarte para la Junta de Ética Militar. La presidirías, si aceptas. Piénsalo. Lo escuché una vez. Luego lo borré. Hay una libertad particular en saber que ya no le debes tu historia a nadie. Me senté en el escritorio. El diario estaba abierto en su última página. Mojé la pluma. La mantuve quieta por un momento, y escribí la última línea. Caminé sola, pero no perdida. La tinta se secó lentamente bajo la luz ámbar. Cerré el diario. Lo guardé en el cajón con todo lo que ya no necesitaba llevar en el pecho. Luego me puse de pie, abrí las puertas de la terraza y salí. El aire me envolvió como un viejo amigo. El viento atrapó mechones de mi cabello y los lanzó hacia el sol. Abajo, el mar se extendía, inmenso e infinito. Sin aplausos, sin titulares,
Solo el sonido de una mujer que una vez desapareció, aprendiendo a regresar. No a ellos, a sí misma. Después de una vida de silencios, ya no necesitaba un micrófono para ser escuchada. Dejó que la verdad hablara por ella. La familia que alguna vez la despreció, ahora se estremecía al oír su nombre. No por vergüenza, por poder. La justicia no llegó como venganza, sino como presencia. Firme, inquebrantable, ganada. Como el acorde final de una melodía olvidada. La justicia puede llegar tarde, pero cuando suena, resuena. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios. Escribe 1 si te sentiste visto. Escribe 2 si aún necesitas respuestas.